Hola a todos y gracias por estar en bibliatogo.com. En el video de hoy quiero invitarles a ustedes a que conozcamos en profundidad la palabra de Dios y para que aprendamos de una vez por todas a decir Dios sí responde, Dios sí es respuesta. Muchos hijos de Dios lastimosamente se quejan permanentemente de no ver la respuesta de Dios, de no ver a Dios actuar y frente a la necesidad, frente a la urgencia, frente a la situación que se esté presentando, se quejan de no ver realmente a Dios actuar como ellos esperarían. Pues bien, la palabra de Dios frente a esta realidad es clara y está expresado de diferentes maneras en múltiples momentos del Hijo de Dios, cómo Dios responde en medio de las circunstancias adversas, difíciles. Lo mejor sería no esperar al momento de urgencia para clamar a Dios. Lo mejor sería no esperar al momento de angustia para clamar a Dios, sino que realmente preparáramos nuestra vida diariamente en comunión, en intimidad, en búsqueda permanente de Dios. Y esto justamente usted lo aprende cuando tiene una clara visión de Dios, cuando tiene una clara visión de la palabra de Dios y del propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. Es interesante ver en el ejemplo del sembrador cómo el sembrador se prepara con tiempo, cómo el sembrador se prepara mucho tiempo atrás para luego ver los frutos y tener mantenimiento. De ahí que usted y yo, como hijos de Dios, como hijas de Dios, también nos dispongamos con tiempo, apartar tiempos importantes, tiempos que realmente estén dispuestos para conocer profundamente a Dios, para conocer realmente su palabra y para que Dios a través de su palabra nos revele los propósitos y las verdades que Él tiene para nuestra vida. Por eso yo en este video quiero invitarles a ustedes a repasar momentos en los que la respuesta de Dios ha sido evidente. Y quiero que comencemos leyendo un pasaje que está en Hebreos capítulo 6, verso 17 en adelante. Dice la Biblia, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sin lugar a dudas, la respuesta más grande de Dios para la necesidad del hombre fue Jesucristo. Nadie transforma, nadie cambia, nadie restaura y nadie es capaz de transformar y cambiar una vida como lo hace Jesucristo cuando llega al corazón de un hombre, de una mujer o de un niño. Solamente Cristo es respuesta total y absoluta a la necesidad espiritual, emocional y física de una persona. Solamente cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesucristo, la respuesta de Dios se encarna y se hace evidente. La vida de Cristo en nuestra vida es la vida ideal, es la vida perfecta, es la vida que Dios espera que usted y yo vivamos. Pero la palabra de Dios nos expresa que usted y yo hoy tenemos una seguridad. Cuando nos acercamos a Dios plenamente convencidos de su presencia en nuestra vida, más allá de lo físico, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver y más allá de lo que nuestras manos puedan palpar, porque usted y yo somos muy dados a creer en lo que vemos y en lo que tocamos. Pero muy poco conocemos este mundo espiritual. Y la palabra de Dios nos expresa que usted y yo tenemos una segura y firme ancla en nuestra alma. Y he querido tomar la definición de la expresión ancla. Y dice, un ancla es un instrumento náutico que permite a un barco, fíjese bien, fijar su posición en el mar sin tener que preocuparse de la corriente, oponiéndose a la fuerza de la marea. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está su ancla hoy? ¿Cómo está el ancla
que usted y yo tenemos en lo profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma. Y justamente esta ancla se profundiza más en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de lectura de la palabra de Dios, en nuestro tiempo de oración y dependencia de Dios. Usted y yo no podemos pretender enfrentar los desafíos, los vientos de adversidad y seguramente los problemas y situaciones difíciles o aún la fama, la vanidad, la riqueza, sin primero estar fundamentados, sin primero realmente estar anclados y seguros de que Dios está de nuestra parte. Podemos estar actuando en nuestras fuerzas, podemos estar haciendo las cosas en nuestra mente y en nuestra emoción, podemos estar pensando que estamos haciendo las cosas bien, pero la respuesta de Dios se presenta delante de nosotros de diferentes maneras dependiendo de nuestra actitud. Y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el Salmo capítulo 3, verso 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Entonces, ¿cuál es el instrumento para clamar? Mi voz. Mi voz tiene que ser audible. Mi voz tiene que escucharse. Salmo 6, 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Luego entonces puede combinarse la voz también con el lloro, pero no el lloro de lamento, no el lloro de queja, no el lloro de dolor, no el lloro de amargura. Es el lloro de saber que estoy caminando hacia la libertad. Es el lloro de saber que ahora mi vida depende de uno más grande que yo, porque soy demasiado pequeño para enfrentar la realidad de la vida. Entonces, Dios es respuesta cuando yo hablo, cuando yo busco en oración y mi voz se oye, mi voz se escucha. Aún cuando lloro, cuando le presento a Dios mi dolor aún profundo en el alma, mi necesidad, pero mi necesidad sin velo, sin máscaras, mi verdad como es. Dice la Biblia en el Salmo 22:5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este clamor implica ¿qué? Confianza. Si quiero ver respuesta de Dios, debo poner mi voz, debo poner mi lloro, debo confiar en Dios. ¿Para qué? Para no ser avergonzado. Qué bonito esto. Salmo 28:6 dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Tengo que rogar, tengo que aprender a rogar, a suplicar, a clamar, a hablar con Dios, palabras que realmente me lleven a mí, a presentarle a Él mi necesidad, a poner delante de Él la necesidad de mi vida, lo que yo ahora mismo estoy experimentando. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted qué está experimentando? ¿Qué está experimentando usted en su vida? Pues bien, yo por eso al principio ponía esta imagen donde está el curso esencial del cristiano, las bases del cristiano. Cuando usted haga este curso, usted va a entender cómo orar. ¿Por qué? Porque su vida es esto. Su vida es su espíritu, su alma y su cuerpo. Cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios, aprendemos a hablar desde nuestro espíritu, desde nuestra alma y desde nuestro cuerpo. A hablar con claridad, con las palabras que realmente deben ser pronunciadas para que Dios sea respuesta y sea propicio a mi necesidad. El Salmo 32 también demuestra que Dios responde, Jehová Dios mío, a ti clamé, ¿y qué dice? Y me sanaste. Es decir, aún si hay enfermedad, el clamor a Dios trae respuesta. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. A veces sentimos que estamos perdidos. A veces sentimos que estamos en las últimas, que estamos en lo más profundo del lodo cenagoso, estamos en lo más profundo del hoyo oscuro de la soledad. Pero ahí es donde viene el sobrenatural amor de Dios. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. A veces dejamos que nuestra alma nos domine y recuerde que nuestra alma está en la mente, las emociones, la voluntad, los sentimientos. Y a veces hay sentimientos que no son nada buenos, que no nos dejan nada bueno, que no nos aportan absolutamente nada. Por eso, frente a esa realidad, tenemos que pedirle a Dios que Él sea respuesta, que Él sea propicio. El Salmo 34 en el verso 4 expresa, busqué a Jehová, qué lindo, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Qué debemos dejarle a Él? Nuestros temores. Tenemos que entregarle a Él. A lo mejor nos da miedo hablar en público, nos da miedo hablarle a la persona que nos gusta, nos da miedo hablarle al jefe,
Nos da miedo seguramente caminar solos en la calle, sentimos muchos miedos, muchas veces nos dejamos dominar. Entonces mira lo que dice el verso 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Por eso recordemos las bienaventuranzas cuando Jesús habla de que el reino de los cielos es de los pobres. Es de los que reconocen ahí su necesidad, es de los que van a la presencia de Dios, no pedantes, no orgullosos, no egocéntricos, no subidos en un pedestal o como yo lo llamo en una nube voladora que en cualquier momento se cae. No, van con humildad, van con sencillez de corazón, dispuestos a que Dios entonces sea respuesta a su necesidad. Salmo 41, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Luego a usted y a mí, ¿qué nos falta? Esto, nos falta paciencia para ver la respuesta de Dios. Salmo 81:7 dice: en la calamidad clamaste y yo te libré. Está hablando Dios. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. ¡Qué tremendo! Dios responde aún en medio del trueno, en lo secreto del trueno. ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias son adversas a nuestra vista, a nuestros ojos, a nuestro pensar, a nuestra razón, a nuestra lógica, pero ya Dios está dando respuesta, pero ya Dios está siendo propicio y Él mismo se está encargando de calmar las tempestades. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando calma la tempestad. Salmo 99:6 dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Dice, invocaban a Jehová. ¿Y qué dice? Y él le respondía. Estos hombres buscaban a Dios y Dios era respuesta. Pero ¿qué les caracterizaba? Búsqueda constante, dependencia absoluta, muerte al ego. Morían al viejo hombre, morían al hombre del pasado, morían a la vieja naturaleza, enfrentaban sus debilidades en la presencia de Dios, no ellos mismos, en la presencia de Dios. Ahí dejaban su corazón y dejaban su vida. Salmo 116, 1, 2, que nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Tremendo. Es decir, mi amor por Dios, mi amor por mi Padre, mi amor por Él es porque Él oye, es porque Él atiende, es porque Él me presta atención a mí, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré ¿qué? En todos mis días, no de vez en cuando, no cada domingo en la iglesia, no cuando tenga necesidad, no cuando lo necesite, no. Debemos buscar a Dios todos los días. La búsqueda debe ser permanente, constante, continua. Salmo 138:3 dice: el día que clamé, me respondiste. Y mire qué lindo, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué hace Dios? Nos devuelve la fuerza, nos da fuerza como búfalo, nos lleva a superar los vientos de adversidad, nos enseña a volar en las alturas, nos invita a ya no vivir más pegados seguramente al mundo, al lodazal y a la situación que todos los días se pueda estar presentando. No, Él mismo con su brazo fuerte, con su mano extendida, nos ayuda a salir adelante. Jonás 2:2 que dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Mire, una vez más, Dios es respuesta cuando le buscamos. Dios es respuesta cuando nos disponemos. Dios es respuesta cuando ponemos nuestra vida delante de Él y nos disponemos para ver su obra en nuestra vida. Segunda de Corintios 12, 8 al 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, usted y yo podemos orar 1, 2, 3, 10, 15, 1000 veces por el mismo tema, por la misma necesidad. Pero recuerde que hay 3 respuestas de Dios: sí, no y espera. Dios a usted y a mí nos llama a esperar cuando Él quiere formarnos, cuando Él quiere instruirnos, cuando Él quiere moldear nuestra vida para que seamos luz y testimonio a un mundo que necesita conocerle a Él. Y dice Santiago capítulo 5, versos 16 al 18: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué hace? Puede mucho. Pero lo primero es volver a la presencia de Dios para que Él nos haga justos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, era hombre igual a nosotros,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios es respuesta. Cuando usted y yo entendemos que los problemas que tenemos nosotros lo pueden tener muchas otras personas, pero nuestra dependencia debe ser de Dios. Nuestra dependencia debe ser continua de la presencia y tomados y asidos de la mano de Dios. Recuerde, usted y yo tenemos un ancla. Esa ancla es la que nos asegura que estamos aferrados, seguros y firmes en la presencia de Dios. Les invito entonces, hijos de Dios, a formarse, a capacitarse, a aprender, a tomar visión y a dar fundamento a su vida de fe. Comience con este video, lo que todo cristiano debe saber. Dios les bendiga, hasta pronto y muchas bendiciones.